Hoy recorreremos esta increíble mini casa en donde con tan solo 65 metros cuadrados lograron una hazaña digna de ser compartida. Con un área de cocina-comedor hermosa y muy práctica, con una piscina íntima junto a una recámara única gracias a su bóveda de cañón. Y un baño con soluciones muy, pero muy ingeniosas. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 39 del centro de Mérida, muy cerca del Parque de la Ibérica y de la colonia García Ginerés. Parece como si fuera un cubo de 4.5 por 5 metros y con tan solo 15 metros de fondo, para dar un total de 65 metros cuadrados, y ahorita van a ver la cantidad de sorpresas que nos espera en tan pequeño espacio. Aquí decidieron al momento de hacer la remodelación aprovechar para levantar alrededor de 50 centímetros más la losa del techo y adicionalmente levantaron este pretil que da una mayor dimensión de la propiedad, haciendo imposible no voltear a verla. En esta utilizaron un acabado de chucum, el cual le aplicaron una capa extra y posteriormente lo pulieron, como Bobby. La verdad es que se siente súper liso y súper suave. Está increíble. Por cierto, ahí les doy un tip. Cuando vayan a aplicar este tipo de materiales es importante que lo hagan en una sola pasada, ya que al hacerlo en diferentes momentos puede ocasionar que tengas diferentes tonalidades, resultando en un acabado irregular. Sin embargo, acá lo hicieron de una manera impecable. Adicionalmente, termina de destacar esta herrería en donde podemos ver el título de pernocta, ya que esta es la primera de una serie de 2 casas, así que a ver si nos invitan a la segunda para conocerla. Aquí podemos ver que utilizaron una carpintería de cedro en la que únicamente barnizaron en un tono natural para mantener esos tonos tan bonitos de esta madera. Además vemos una puerta de 2.90 de alto, aprovechando también y para que no se vea a escala en una fachada tan grande. Y por cierto, seguramente ya lo habrán notado, aquí tenemos estos postigos que se encuentran a una mayor altura de lo que comúnmente se acostumbra. Esto fue con la intención de que gente chismosa o curiosa como su servidor, al momento de pasar, no pudiera ver lo que hay adentro. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué buen aprovechamiento del espacio! Me encantó. Y es que esta propiedad nos da la bienvenida a esta cómoda cocina que tiene todo lo necesario para un Airbnb. Tenemos espacio de almacenamiento en la parte de arriba, también en la parte de abajo, y le incluyeron también esa tira de luz LED que sirve para iluminar, pero también decora el espacio. Y otro detalle que nos encantó es cómo a esta esquina le eliminaron el borde para hacerlo curvo y con ello no obstruir el paso una vez que ingresas a la propiedad. Está súper ingenioso y muy práctico. Además nos vamos a encontrar con este acabado como el que tenemos en el piso, el cual es un terrazo aparente que lograron con cemento gris, al cual le agregaron a la mezcla gravilla y posteriormente lo desbastaron hasta que surgieran los volúmenes de las pequeñas piedritas. Nos encantó, está padrísimo. Y por acá tenemos una grata sorpresa. Este muro de mampostería fue una sorpresa, ya que al momento de estar picando para resanar las paredes, se percataron de que el muro era de mampostería y decidieron mejor dejarlo al descubierto para que terminara de decorar el espacio. Algo curioso es conforme nos vamos adentrando a la propiedad, los acabados de esta pared progresivamente se convierten en acabados más finos. Es decir, aquí tenemos la mampostería súper rudimentaria, posteriormente tenemos el emparchado tipo como tirol y el siguiente tenemos ya el acabado liso y pulido que teníamos en la fachada. Está increíble. Además aquí incluyeron esta jardinera que armoniza y le da personalidad al espacio y que al mismo tiempo al utilizar este tipo de plantas, estas lenguas de vaca o lenguas de suegra, yo no les puse el nombre, ayudan a oxigenar y mantener fresco el espacio. Vemos también que en los techos utilizaron las viguetas y bovedillas, las cuales dejaron expuestas, es decir, al descubierto. No se ve nada mal, ¿eh?
por acá tenemos este comedor ideal para tener 4 personas, en el que uno de los principales protagonistas de este comedor es la lámpara que tenemos por acá. Esta es una lámpara que, según nos cuentan, es una lámpara nómada, ya que ha viajado por diferentes partes del país y probablemente del mundo, ya que esta era de la abuela del dueño de esta propiedad. Le pusieron esta pantalla de bejuco para terminar de decorarla y al mismo tiempo protegerla. Esta además hace juego perfecto con las sillas y con los tapetitos que tenemos por acá. Oigan, y algo interesante es que debajo de este tapete está la cisterna. Aquí aprovecharon que no había muchas dimensiones para incluir la cisterna en la sala, pero cubrirlo con este tapete y armonizar el tema de la vista. Aquí además tenemos esta solución, que es una solución temporal, pero muy creativa. Incluso utilizaron el mismo color que el chucum. Está padrísimo. Aquí tenemos el centro de lavado y en un futuro la intención es que esto se recubra con un closet de madera, tanto aquí como también el espacio de almacenamiento que tenemos de este lado. De hecho, es muy probable que utilicen el mismo tipo de madera, que es el cedro. Y les habíamos comentado en la fachada que este es el tono natural del cedro, y eso es algo que en lo personal me fascina. Tiene un tono rojizo que hace que no necesites incluir ningún tipo de pintura o color para que se vea como se ve. Está increíble. Aquí únicamente le aplicaron un barniz que sirve para proteger y para resaltar estos tonos. Si ustedes están buscando algún tipo de barniz que pueda ayudarles en sus proyectos, ya sea para puertas, ventanas o cualquier elemento de madera, en donde quieran ya sea resaltar el tono natural que tiene su madera o cambiarlo por otro que se ajuste a su decoración, les recomendamos echarle un ojo al catálogo de barnices de Verel. Aquí les dejamos el QR para que encuentren su sucursal más cercana. Y de este lado, antes de salir, quiero que se den cuenta de esto. Aquí nos podemos dar cuenta que los que diseñaron y ejecutaron este proyecto fueron unos ingenieros. Y eso lo vemos gracias a la alineación perfecta que tenemos entre estos paños de cancelería de aluminio y los que tenemos en el segundo volumen. Estos incluso se alinean con los cortes que tenemos en esta losa y también en el pasillo que nos conecta estos dos volúmenes. Está padrísimo. Además, este lo podemos ocultar detrás de ese muro pantalla, eliminando el límite entre el interior y el exterior. Vamos a ver qué tal queda. ¡Wow! Vamos para afuera. ¡Wow! Me encantó este lugar. ¿A poco no les dije que iba a estar lleno de sorpresas en tan solo 65 metros cuadrados? Pues este es uno de mis espacios favoritos. Aquí tenemos esta deliciosa piscina y este pasillo que conecta el primer volumen con el segundo, en donde aquí utilizaron este concreto lavado que, según nos contó el ingeniero, este se obtiene a través de aplicar el concreto y posteriormente pasarle la Kärcher para generar cierta porosidad y que no sea tan resbaloso. Y de este lado utilizaron este adocreto, que ahí les va algo muy curioso. Por alguna extraña razón, cada vez que nos encontramos por primera vez con algún elemento o acabado, la Matrix, la vida o el algoritmo, o como deseen llamarle, nos lo enseña 2 o 3 veces más consecuentemente. Y este es el mismo adocreto que nos encontramos en Casa Lucía. Desde ahí nos encantó y aquí también nos gustó cómo lo incluyeron. Está padrísimo. Pero bueno, ahí el algoritmo haciendo de las suyas. Y de este lado tenemos esta cómoda piscina de 380 por 215, medidas suficientes para venir a refrescarse, en la cual utilizaron también esa cama de concreto, la cual se puede utilizar como un área asoleadero o camastro que nosotros decidimos presentar con estos vasitos como si fuera una mesa, para que el día de mañana que vengas con tu pareja o con tus amigos puedas gozarlo. Está increíble. Y al fondo, con esta vegetación, que en donde incluyeron esta jardinera resultado de la excavación, todas las piedras que vemos por allá salieron de este mismo agujero, los presentaron de... ¿Qué burro eres, güey? Y quedaron padrísimas, y el día de mañana, conforme vayan creciendo, junto con las moneditas que tenemos en la pared, seguro que se va a ver increíble, con un verdadero muro verde. Y con esta hamaca, wow, me encantó. Oigan, y un detalle padrísimo es que vemos que en esta contrafachada tenemos esas formas mucho más cuadradas. Incluso en la parte de arriba podemos ver esas formas que el día de mañana se pueden aprovechar para incluir unas macetitas. Y lo interesante es que esa fachada es cuadrada y en la parte de la recámara bolearon los bordes y todo se convierte en circular y curvo. Vamos a conocerlo.
Esta puerta también la podemos retraer toda para que así integremos el interior con el exterior, dándonos esa sensación de que es un único espacio. Está increíble. Además, aquí utilizaron un techo muy único. Esta bóveda, la cual lograron gracias a una estructura de acero, a la cual luego utilizaron un molde de madera para garantizar y asegurarse de que quede perfectamente simétrica. Y lo colaron a una altura de 4.5 metros. Nos encantó el resultado. Además, vemos cómo utilizaron esa forma circular de ventana, ese óculo que tenemos al fondo, como un guiño que sirve para iluminar, pero de nuevo volviendo a estos elementos circulares o menos cuadrados. Además, aquí utilizaron el mismo tono tanto en las paredes como en los techos, es decir, para dar ese sentimiento monolítico. Sin embargo, este se siente diferente gracias a la tira de luz LED que ayuda a iluminar este espacio y que genera este efecto de diferencia entre la parte de abajo y la parte de arriba. Y aquí incluyeron esta cama de herrería, que vaya responsabilidad que tenía, ya que es el remate visual en cuanto entras a la casa. Y creemos que lo hicieron muy bien obteniendo eso como resultado. A los costados tenemos estas lámparas colgantes que, según nos cuentan, estas son para güeros, o sea, para pelirrojos, ¿no? Estas originalmente se utilizaban para guardar paraguas, sin embargo les vieron otro uso y quedaron padrísimas. Además se sostienen por estas dos manos de cerámica, de ese lado una mano de hombre y de esta una de mujer. Está súper original. Y por acá aprovecharon este nicho que se generó al momento de hacer la construcción para incluir este closet, ideal para un espacio preparado para Airbnb. Oigan, y hablando de comodidad, aquí tenemos este apagador, el cual es de escalera, es decir, no tiene ni on ni off, que nos permite, sin tener que levantarnos, apagar todas las luces del predio. Está increíble. ¿A quién no le ha dado flojera pararse a apagar la luz, ya que está encamado y listo para dormir? Pero bueno, aquí lo evitas. Vamos a conocer el baño. Y detrás de este muro pantalla se esconde este cómodo baño, en el cual incluyeron una solución muy creativa que nos voló la cabeza. Aquí tenemos esta meseta que se convierte en banca y posteriormente en tina. A esta la llamamos la mesetina. En esta tuvieron que buscar un lavabo que se adecúe a estas alturas y este quedó como anillo al dedo. Este es de la marca Provenance, una marca especializada en fabricación de lavabos artesanales de concreto, todos hechos a mano. Están haciendo cosas muy padres. Si quieren echarle un ojo a su catálogo, les dejamos aquí el QR para que puedan conocerlos. Y otra solución creativa que nos encantó es el uso de esta llave que normalmente la veríamos en una cocina para llenar una olla o para extender, digamos, que el alcance de la tubería. Y aquí lo incluyeron de esta forma muy creativa y muy original, nos encantó. Y por acá tenemos esta deliciosa tina, la cual ya está lista para que, terminando esta grabación, nos echemos una sesión de relajación, por así decirlo. Primero Fer y luego yo, o los dos al mismo tiempo. No, no es cierto. Pero aquí podemos ver incluso este patio interno que nos ayuda a ventilar e iluminar muchísimo más este espacio y que eventualmente estará completamente repleto de plantas. Ojalá que nos inviten cuando eso esté listo. Oigan, y otro detalle que nos voló la cabeza, que pasa desapercibido, es esta repisa que incluyeron por encima de los papeles de baño, que también sirve para que el día de mañana que estés haciendo tus necesidades puedas asentar el celular, y en donde también incluyeron un enchufe. ¿Qué tal, eh? Oigan, y si disfrutaron de este recorrido en el que descubrimos cómo hicieron maravillas con un pequeño espacio, pero aún así no dejó de sorprenderte, no te puedes perder el siguiente capítulo. Estamos seguros de que te va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.